Mercado Central, en la 100.5. Bueno, lo comentábamos al comienzo, lo dijo ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, claramente. La aprobación de la reforma previsional en la Cámara Baja es para celebrar, pero sin estridencia. No es para volverse loco, en realidad. Porque, claro, se dio luz verde a la idea de legislar, al proyecto en general, pero se rechazaron varios elementos centrales, cruciales de la iniciativa. El debate en el Senado se ve complejo. Es como que partiera de alguna manera de cero. Y aquí lo que queremos en Mercado Central es aportar a la discusión desde el punto de vista técnico, político, y para eso nos acompaña alguien que ha estado bastante activo en este debate, Joseph Ramos, economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Joseph, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, gusto en saludarlos. Igualmente, pues. Joseph, ayer la ministra del Trabajo, Yanet Jara, comentaba que con esta aprobación, con la aprobación de la idea de legislar, se avanzaba en subir las pensiones, pero usted ha sido bien crítico con eso, con todos los cambios que se le han introducido y comprometido también al proyecto. ¿Van a haber mejores pensiones para los jubilados actuales y futuros si esto se aprueba tal como se espera en el Senado? Bueno, la respuesta corta es claramente que sí. O sea, las pensiones actuales son muy bajas. La tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje de tu ingreso es muy bajo. Pero con la reforma, y esa es mi crítica, es que los 6 puntos adicionales, independiente de cómo se repartan, son muy insuficientes. O sea, según el estudio de las super de pensiones, que se dio a conocer como 10 días atrás, las pensiones con la reforma, las tasas de reemplazo en el 2040, no en el 2070, no solo en el 2070, 2040, van a ser 18 puntos menores a lo que van a tener los que jubilan actualmente. Entonces, eso es insuficiente. Entonces, el pozo es muy chico. Y toda la discusión se ha centrado en cómo repartir el pozo entre la generación actual, la generación futura, dentro de la generación y todo lo demás. Eso está saltándose el tema de fondo, si es suficiente. Y el estudio de la super claramente muestra que es insuficiente. Claro, lo que usted ha dicho es que el debate, digamos, está equivocado de alguna manera porque no hemos concentrado todos en cómo se reparte ese 6% adicional cuando debiera estar enfocado en que ese 6% no es suficiente. Que hay que aumentar el pozo. Claro, aumentar el pozo, y para eso usted ha planteado, ¿cierto?, que debiera subir la tasa de cotización, en 10 y no en 6. Y además, usted ha planteado y ha puesto un punto sobre la mesa que lo han puesto varios también economistas y técnicos que han analizado este tema, y es la necesidad de subir la edad de jubilación. En eso hay un consenso técnico, pero la verdad es que políticamente como que no flota. O sea, no hay ningún proyecto, da lo mismo de qué línea, de qué sector político venga, que proponga subir la edad de jubilación. Entonces la pregunta es, siendo pragmáticos, ¿cómo más se puede abordar el tema previsional sin tocar la edad de jubilación, pero que suban las pensiones? El mejor momento para extender la edad de jubilar es cuando tú estás aumentando la PGU, estás dando beneficios. Este es el momento para hacerlo, no en otro. Bueno, que es políticamente impopular, es cierto. Pero bueno, si queremos pensiones, o sea, no podemos aprobar un proyecto que dice que las pensiones en el 2040 van a tener tasas de reemplazo inferiores a las que son hoy. Si hoy son insuficientes, ¿cuánto más insuficientes serán en el futuro? Según el estudio de la propia Super. Entonces, es mayor cotización, es extender la edad de jubilar, es reducir la informalidad, es alguna combinación de esto, es indexar la PGU al salario real y no UF. Esas son las opciones que uno tiene. Entonces, pero eso no lo está escuchando. Se está hablando de repartir un pozo que es muy chico.
Ya, y por lo tanto, cuando uno escucha a ambos lados, o sea, al gobierno decir que con este proyecto, la repartición de este pozo extra, que no es suficiente, como dice usted, en 3-3, pero después uno escucha a la oposición y dice, así no van a subir las pensiones, tiene que irse todo este pozo extra, el 6% a las cuentas individuales, si no, no van a subir las pensiones, sino que van a ser más bajas, etcétera. Con esta fórmula, más allá de cualquiera de las dos posiciones, ¿no vamos a tener mejores pensiones? ¿Con ninguna de las dos fórmulas propuestas por la oposición o por el gobierno? Un momento. Vamos a tener mejores pensiones que hoy. Sí. Eso es cierto. Claro. El tema es si la tasa de reemplazo va a ser mayor a lo de hoy y resulta que va a ser menor a lo que es hoy día según la propia reforma. Sí. Entonces no podemos estar, o sea, para los actuales va a estar bastante mejor, pero los que jubilen en el 2040 va a estar muy por debajo de lo que es actual. Porque las rentabilidades también han bajado, claro, de mercado. Bueno, van a bajar. La rentabilidad, o sea, no es que la rentabilidad, lo inusual no es lo actual, lo inusual fue el pasado. O sea, tuvo alta rentabilidad, sobre todo por todas las privatizaciones que se hicieron en los años 80. Pero eso es un fenómeno de una vez. Ahora Chile está, la rentabilidad depende de las bolsas internacionales y eso en torno a 4%. Sí. La edad de jubilar sigue aumentando, gracias a Dios, es una buena noticia. Pero obviamente eso quiere decir que la pensión se diluye. Sí. La PGU, fantástico, pero la PGU respecto al salario va a caer porque la PGU se reajusta con UF y los salarios creemos que van a seguir aumentando, que sé yo, 1,5 al año, y en 15 años eso va a ser, que sé yo, 25 o 30% más alto. Sí. Entonces el peso del PGU cae. Entonces, todo eso, la informalidad. Entonces, tenemos que estar hablando de eso y no estamos hablando del pozo. Eso es mi primer crítica. Entonces, esto es mejor que hacer nada. Si hacemos nada, las tasas de reemplazo futuro van a ser aún peores de lo que el estudio demuestra. Pero no podemos estar aprobando un proyecto a sabiendas que te deja peor que las actuales. Sí. O sea, nadie lo discute. Ni el gobierno ni la oposición. Hay discusiones ideológicas. Son 6-0 porque las cuentas individuales, porque uno quiere que sea capitalización individual, otros quieren que sea al revés, porque quieren que sea todo solidaridad. Pero, ¿qué solidaridad es así? Sacarle fondos al futuro para financiar los presentes, cuando los futuros van a tener peores tasas de reemplazo que el presente. Entonces es un disparate. Si los del futuro tuvieran tasas de reemplazo mucho más altas que las presentes, ahí tendría sentido. Joseph, ¿a cuánto se debería subir la edad de jubilación para hombres y mujeres? No, bueno, tendría, a mi modo de ver, tiene que indizarse a la esperanza de vida. O sea, no solo una vez. Esto va a continuar para siempre, gracias a Dios, ¿no? Entonces, indizarse en la medida que la gente viva más. ¿Sabes? Alguien que llega a los 65 años, si un hombre vive hasta los 87, son 22 años, y la mujer llega a los 91. O sea, 26, o sea, entonces eso y va a seguir, o sea, eso hoy, o sea, en 15 años más va a ser, que si los hombres 90, las mujeres 95. Entonces, eso es un hecho, que sabemos que eso va a pasar. Si estamos diseñando un sistema para el futuro, ¿no? Y no solo para hoy, tenemos que ajustarnos a ello. Y hablando de las expectativas de vida, una de las iniciativas con las que se logró tener los votos, ¿cierto?, para aprobar la idea de legislar, fue un seguro de longevidad acotado, que fue, digamos, comprometido, porque no se aprobó aquí, no estuvo presente en la discusión de la Cámara de Diputados, pero sí sería parte de los ajustes del proyecto que va a llegar al Senado. ¿Es una fórmula correcta como está diseñado? O sea, como lo que se ha planteado, digamos, un seguro de longevidad acotado. ¿Cómo se debería diseñar para que realmente sea financiable y funcione? No, bueno, es que mientras más beneficioso es el seguro, más caro va a ser. No hay engaños en esto, ¿no? Entonces, el seguro de longevidad creo que tiene algunos méritos, sin duda, pero no aumenta el pozo. Sí. Primero deberíamos estar hablando de cómo aumentar el pozo.
O sea, que si uno, entiendo que la senadora Rincón ha propuesto que 4.2 vaya a las cuentas individuales y el seguro de longevidad sea el 1.8 restante. Bueno, está bien, pero eso sigue con los 6. O sea, mi punto es que necesitamos más que los 6 y tenemos que estar hablando de esas otras medidas. Claro. El seguro no va a aumentar el pozo. Pero siendo pragmáticos, con la realidad política que tenemos, al parecer esto va a ser lo máximo que se puede lograr y está costando, de hecho, avanzar en esto, aunque parezca o aunque usted diga también de que efectivamente no es suficiente. Si nos comparamos también con algunos países OCDE, seguimos estando por debajo. Pero ¿cómo entonces pensamos en lo que tenemos, cómo mejorar el actual proyecto que al parecer también va a sufrir algunas modificaciones en el Senado? Bueno, o sea, yo creo que la propuesta de 4.2 y longevidad o sea, dado esa limitación, es mejor que el 3.3, por así decirlo, ¿ok? Pero agregaría otras cosas. Si, por ejemplo, el PGU se habla de subir a 2.50. Sí. Si lo subes a 2.50, yo lo condicionaría a que uno tenga que cotizar como en el pasado. Tú recibías pensión si cotizabas menos de 10 años. O en algunas cajas 15. En Estados Unidos, yo estoy jubilado en Estados Unidos, 10 años mínimo, si no recibes seguro social. Claro, Bueno, porque si no es en el fondo un desincentivo para formalizarse, que es un gran problema que tenemos en Chile. Miremoslo por el lado positivo. Sería un fuerte incentivo a formalizar si para conseguir la PGU de 2.50 tuvieras que haber cotizado al menos 10 años. Digo 10 para dar un ejemplo. Entonces, y eso iría en la dirección correcta. Claro, pero igual yo no me satisfago con el que no se está discutiendo. Quiero que se discuta, o sea, y vayamos a otra cosa. O sea, si como está es insuficiente, entonces no deberíamos estar hablando de cómo aumentar la presente a expensas del futuro. Tenemos que ver cómo aumentamos la del futuro. Joseph, estamos conversando con el economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, aquí en Mercado Central. Joseph, más allá de que entiendo el punto y la insistencia, digamos, por la importancia que tiene de que no estamos discutiendo lo que realmente hay que discutir. Pero en esa discusión que se está dando y donde pareciera que no hay un encuentro entre estos dos mundos, entre el gobierno que ya está parado en el 3.3, ¿cierto? Y en la oposición que no está atrincherado en el 6.0 o en el 0.6. ¿Existe técnicamente una mejor fórmula? ¿Hay una forma de repartir esa cotización extra? Repartir? Ya, por eso, esa es mi pregunta. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con esa alza? Técnicamente, ¿cuál es la mejor fórmula para destinar, digámoslo así, ese 6% extra de cotización? Entendiendo que es insuficiente. ¿Cómo habría que repartirlo o no repartirlo? No hay nada que repartir. O sea, si las pensiones futuras, gracias a la reforma, tuvieran tasas de reemplazo más altas que las actuales, tendría sentido sacarle parte de los ingresos futuros, sacando de las cotizaciones para dárselo a los actuales. ¿Okay? O sea, yo no me opongo a una redistribución entre generaciones. Pero eso supone que la generación futura va a tener más alta tasa de reemplazo que las actuales. Pero si no es así, es perverso. ¿Desde cuándo uno quiere redistribuir sacando plata de la pintana para mandarla a la Vitacura? O sea, cualquier recorte de las cotizaciones del futuro, porque cuando uno dice sacar de las cotizaciones, en lugar de ir 6, ir 3, tú estás sacando de los futuros jubilados. Entonces, eso tiene sentido solo si los del futuro tienen tasas de reemplazo más altas que las presentes. Pero con el proyecto, con las cifras que estamos hablando, las supermuestras, que van a ser 18 puntos menores a las actuales, las tasas de reemplazo. Entonces, o sea, yo no me opongo de ninguna manera a una redistribución, pero
una redistribución desde La Pintana a Vitacura, sí me opongo. Ya, y eso es lo que estaría pasando si es que se saca parte de ese 6% extra, un 3%, por ejemplo, a un fondo solidario. Le estaríamos sacando a los jubilados de La Pintana, o los trabajadores en realidad de La Pintana, para financiar las pensiones de los de Vitacura. O sea, efectiva, o sea, los del futuro son mi analogía a La Pintana. O sea, porque van a tener tasas de reemplazo más bajas. Entonces, sacarle, en lugar de tener sus 6, tienen 3. Bueno, es una redistribución equivocada. El pozo tendría que ser tan grande, si las futuras tuvieran mayores, el supuesto es que con los 6 puntos ellos van a tener más pensiones. Bueno, pero no es el caso, es insuficiente. Si lo tuvieran más, entonces la repartición intrageneracional tiene sentido. Sí. Se entiende el punto. Entonces, si queremos beneficiar a la gente actual, no saquemos de los futuros, sino saquemos de los impuestos generales. Pongamos mayores impuestos a la gente rica. Y con eso financiemos mayores pensiones para los actuales. Claro. Ese es el punto bien sencillo. Sí. Pasando a otro tema también de la reforma, que en este minuto tampoco ha sido tan central en el debate, está toda la transformación de la industria, Joseph. Desde la Asociación de AFP han estado advirtiendo hace un tiempo de que existe el riesgo de terminar con un monopolio estatal que maneje los ahorros. ¿Ves ese riesgo con el actual proyecto? Mira, podría ser. Déjame decirte cómo yo veo esa parte. Yo creo y comparto la visión del gobierno en ese sentido, que las comisiones de las AFP antiguas, no lo de las nuevas, pero las antiguas, que son en torno a 1,3%. Sí, de las nuevas 0,49%. Por eso. Entonces, cerremos en 0,5 para no tener tantos números. Pero los otros son 1,3. Es cierto que las nuevas no tienen que atender público, casi no tienen jubilados, entonces es muy fácil administrar. Probablemente una vez en régimen sería un poquito más caro. Pero ¿cómo bajar las 1,3? El proyecto contempla ya, yo creo que la medida más importante, el proyecto del gobierno, la medida más importante para bajar las comisiones de los antiguos, y es la licitación ya no solo de los que van a jubilar, los trabajadores nuevos, mejor dicho, sino que se licite un porcentaje de la cartera vieja. Y si eso se hace muy rápidamente, ese 1,3 va a bajar a 0,7, 0,8, lo que sea, de un golpe, con esa sola medida. No hemos cambiado la industria en nada. ¿Okay? Claro, o sea, con eso... Sí. Y eso está en el proyecto. Sí. Todo lo demás, que haya un administrador, probablemente estatal, pero da lo mismo, que haya un administrador en lugar de 6, que hayan inversores diferentes al que administra. Eso complejiza mucho el sistema. ¿En aras de qué? En aras supuestamente de bajar un poquitito los costos, del 0,6 o 0,5 a 0,4. Yo digo, eso es un cambio monumental por un beneficio teórico trivial. Entonces estamos hablando de un beneficio tal vez de 2 lucas en las pensiones, con el riesgo que sea de tal complejidad que termine primero siendo más caro y siendo como el Transantiago, pero en el sistema de pensión. Entonces, no vale la pena, desde mi punto de vista, por un pequeñito beneficio teórico, arriesgar todo con una transformación total de la industria. O sea, esa es mi crítica fundamental. Más allá que sea monopolio estatal o no monopolio estatal, cosas por el estilo, el beneficio que se procura es chiquitito, enano. El efecto sobre las pensiones que lo suba con suerte medio punto porcentual. O sea, ganar 2 lucas más, es muy chico, es el beneficio teórico.
corriendo el riesgo que quede el despelote. Ya. Entonces, eso yo creo que es el problema. Ya, o sea, en el fondo, esta reorganización de la industria de esa manera es un riesgo enorme digamos, porque puede haber un descalabro que usted lo compara como con el Transantiago, como el Big Bang, en el fondo, partir todo de cero y que no haya ninguna capacidad y digamos, no haya capacidad del administrador estatal de administrar el sistema y digamos, con un beneficio que es demasiado pequeño. Pero la eliminación de las AFP, por ejemplo, que es algo que se rechazó ayer en el proyecto, pero que es parte importante, por lo menos para el gobierno, ¿ayuda en algo para lo que estamos buscando, que es mejorar las pensiones, o en nada? Bueno, ayudaría en lo que estoy diciendo. Supuestamente eso es lo que se busca, el argumento técnico, es que va a reducir los costos un pichintún. Sí. Y eso es el beneficio técnico. El beneficio político es otro. El beneficio político es decir, no hay más AFP. Pero todos sabemos, o deberíamos saber, que el problema con las pensiones no es de las AFP. Su función fuera generar alta rentabilidad. Su problema es que la cotización era 10%. Pecado original del proyecto. Claro. O sea, era 20 en el pasado y se bajó a 10. Lo que se hacía malamente con 20 se pretendía hacer con 10. Sabemos que fue hecho por razones políticas, del gobierno militar, para que la gente se fuera al sistema nuevo, bla, 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 todo eso. Pero ahí es el pecado original. Que la esperanza de vida no quedó, o sea, la edad de jubilar no se ajustó con la esperanza de vida. Sí. Así que ese es el problema. Y es el pecado original. No fue, o sea, que las comisiones sean un poco más altas, ese también tenía posibilidad de corregirse, pero no se hizo. La comisión Marcel, así como la comisión Bravo, propusieron lo que ahora el gobierno recoge en su propuesta, que se licite parte de la cartera vieja. Sí. Y eso yo creo que es impecable. Yo lo apoyé cuando lo Marcel. Sí. Joseph Ramos, economista académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, le queríamos agradecer por habernos acompañado hoy en Mercado Central. Un gusto. Muchas gracias, Joseph. Chao. Buenos días.